Muy bien, hermanos. Bueno, ya habíamos orado. Ahora en este momento, bueno, vamos a comenzar. Quiero que todos busquemos en nuestras Biblias el libro de Primera de Corintios, perdón, me equivoqué, el libro de Romanos, capítulo 15, capítulo 7, versículo 15 al 17. Romanos 7, versículo 15 al 17. Si algún hermano lo tiene, lo puede leer. Amén, hermanito. 7:15, dígame. 7:15 al 17. Ya. Porque lo que hago no lo entiendo, pues. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Queridos hermanos, en estos versículos son muy impactantes. Nos refleja Pablo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no le gusta hacer lo que le gusta a Dios. Primero, esta naturaleza que tenemos, que está en nosotros, no le gusta orar. A esta naturaleza no le gusta el compañerismo con Dios. Esta naturaleza pecaminosa es la fuente de todos esos pensamientos, esos sentimientos y esos actos pecaminosos que surgen en nosotros. Esta naturaleza es rebelde. Esta naturaleza piensa que puede ser independiente y nos gusta vivir alejados de Dios. No nos gusta orar, no nos gusta estudiar la Biblia. Pensamos que alejado de Dios nos va a ir bien. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, se introduce otra naturaleza. Y es allí cuando comienza la lucha de la carne, lo que dice Pablo, y la lucha de Cristo. Están esas dos naturalezas chocando dentro de nosotros. Y por eso vamos a la Biblia, a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 15, versículos 52 y 53. Dice así. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Estos versículos nos reflejan que realmente y es efectivo tenemos una naturaleza pecaminosa, corrompida por el pecado, y que esto va a seguir siendo hasta que Cristo vuelva y nos seamos transformados. Entonces, si nosotros volvemos a Romanos 7 y nos enfocamos en lo que dice Pablo, Pablo dice en el versículo 15, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Y es como que Pablo nos estuviera describiendo a nosotros mismos y a él al mismo tiempo. O sea, nos está describiendo a todos los que conocemos a Cristo. Pablo ya estaba convertido. Pablo ya era un misionero. Pero aún Pablo dice, no entiendo lo que me está pasando. Muchas veces nosotros podemos estar en esa situación y decimos, yo sé que esto está mal,
pero lo sigo haciendo. Y eso nos llena a nosotros de impotencia, por así decirlo, porque sabemos que está mal, pero en algo en nosotros dice que no, y nos enojamos con nosotros mismos. Ahora el versículo 16. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, cuando nosotros usamos la ley como espejo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo convence a una persona de que no le agrada a Dios lo que está haciendo, porque no cumple con los requisitos de la ley. O sea, Dios en su palabra nos especifica su carácter. Y Dios dice, esto y esto y esto no es bueno. Y si yo hago lo contrario a lo que Dios dice, obviamente si yo me veo en el espejo de la ley, me voy a dar cuenta que no estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso, pero si nosotros nos esforzamos para cumplir estos requisitos, el pecador o nosotros mismos mostramos que reconocemos que la ley es buena. Porque Dios nunca va a decir, no hagas esto porque no quiero, no, sino por nuestro bien. Porque Dios sabe lo que nos hace bien. Y como yo les decía, esta naturaleza que nosotros tenemos, aún estando convertidos, aún habiendo aceptado a Cristo, no desaparece. Lo hará cuando Cristo vuelva, por tanto, no debemos alimentarla. Allí mismo en Romanos 7, vamos al versículo 24. Si algún hermano tiene el versículo 24, ¿lo podría leer, por favor? Amén, hermanita. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que tengo? Porque Pablo reconoce que es un pecador, reconoce que tiene muchas fallas, a pesar de ser un gran misionero, a pesar de instruir, por así decirlo, formar grandes iglesias, de evangelizar, de pasar por tantas dificultades con tal de llevar el evangelio. Pablo dice esto, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a salvar de este cuerpo? Y ahí es cuando decimos, y ahí es cuando Pablo dice que da gracias a Dios, a Jesucristo, porque Él está dentro de sí mismo, y que Pablo dice, aquí comienza la pelea entre la naturaleza pecaminosa y la de Cristo, cuando Pablo dice que con la mente sirve a Dios, pero con su carne sirve la ley del pecado. O sea que están estas dos. Y Dios no quiere que nosotros seamos tibios, estemos aquí, que nos gusta el pecado, pero que estamos en la iglesia, así, ese que estoy y no estoy. Por eso hay que enflaquecer a esa naturaleza pecaminosa. No hay que alimentarla. Debemos alimentar la de Cristo. Pero ahora, Pablo, en el libro de Efesios 5, busquemos el libro de Efesios. Y es curioso que el libro de Efesios está después de Romanos. Mucho después de Romanos. Veamos lo que dice Pablo. Efesios 5, 25 al 27. Romanos 5, 25 al 27 dice, maridos,
Amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Amén. Estos versículos específicamente tratan sobre la familia, ¿no? Sobre el secreto de la felicidad de la familia. Pero Pablo en estos versículos menciona a Cristo y una de sus cualidades hacia nosotros. Y dice que Cristo amó tanto a la iglesia para santificarla. Y nosotros somos esa iglesia, ¿verdad? Y Cristo quiere que nosotros seamos sin manchas, seamos incorruptibles. Pero ¿qué pasa? No lo somos. Él quiere que seamos sin pecado, pero lamentablemente no lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos naturalezas. Y como ella vive en nosotros, en ocasiones yo me enojo, en ocasiones tengo explosión de ira, tenemos malos pensamientos, como le decía al principio, hacemos cosas que no queremos, cosas que en el momento sabemos que no están bien, pero nuestro deseo pecaminoso insta a hacerlo. O muchas veces lo hacemos sin pensar y luego nos estamos arrepintiendo. Y aquí cuando vienen los famosos chismes, los rumores que pegamos con el amigo cuando no lo vemos y comenzamos, sí, mira esto, eso, el otro. Y luego nos acordamos, ay, no, ¿yo por qué hice esto? Luego nos estamos arrepintiendo. Romanos 7, volvamos a Romanos 7, pero esta vez vamos a leer el versículo 21 y 22. Si algún hermano lo tiene, lo podría leer. Ya. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me llevan a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén, hermano. Si no, amén. Sí, hermanita. Amén. Bien. Pablo dice que él sabe qué cosa es el bien. Él sabe lo que a Dios le gusta, pero sin embargo, él hace el mal. sí. Él hace lo que no quiere hacer. Sin embargo, dice que él en su mente, su convicción está que él se deleita en la ley de Dios. Qué interesante que Pablo diga esto, porque eso quiere decir que si nosotros como cristianos tenemos bien claro cuál es el carácter de Dios y nos gusta, no nos gusta, perdón, y actuamos de manera que no queremos, entonces es allí cuando nos sometemos a Dios realmente, decimos no. Yo ya no quiero alimentar esta naturaleza que no me va a dar vida. Al contrario. Así que yo voy a desechar todo lo que la alimenta para que esta naturaleza esté por debajo, o sea, enflaquecerla, si me voy a entender. Ahora, Efesios, vamos a leer el penúltimo versículo. Efesios 4. Efesios 4, 22. Si algún hermano lo tiene, lo podría leer. Efesios capítulo 4, versículo 22.
Ya, hermanita, yo lo voy a leer. Ya. En cuanto a la pasada de manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestras mentes, vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Amén, hermano. Bien, gracias. Pablo dice que nos acordemos de la pasada manera de vivir, que nos acordemos del viejo hombre. O sea, un momento y recordemos lo que éramos antes de aceptar a Cristo. Entonces, si yo ahora que estoy en Cristo digo, no, pues, cuando yo estaba lejos de Cristo era así. Y ahora que estoy cerca de Cristo, actúo igual que cuando era el viejo hombre. Entonces, Pablo dice que nos despojemos de ese viejo hombre que estaba viciado por los deseos engañosos. Entonces, yo no debo darle alimento a este viejo hombre, o sea, lo que a él le gusta, no darle a consumir lo que él quiere. Por eso le digo, debemos desechar todo lo que a ese viejo hombre le gusta y a Dios no le gusta. Y el secreto de Pablo. Recordemos que al principio encontramos a un Pablo triste, enojado consigo mismo por tener esta naturaleza pecaminosa, porque Pablo no quiere hacer lo que no. Su mente sabe que no se debe hacer, sin embargo, lo hace porque somos pecadores. Ya está en nosotros. Y lamentablemente esta naturaleza va a seguir permaneciendo hasta que Cristo venga y seamos transformados. Pero bueno, ahora vamos a segunda de Timoteo. Ya, este es el último versículo. Segunda de Timoteo, versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 7. Bien, el versículo, el texto dice así. Desecha, no, perdón, segundo Timoteo. Segundo Timoteo 4:22, 4:7, disculpen, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow. O sea, este es un Pablo muy distinto al primero. Porque él sabe, él dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. O sea que él ha guardado la fe, dice. Por eso yo les decía, recordemos a ese Pablo que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora este Pablo dice que sabe para quién ha trabajado. Este Pablo dice que él ha vivido toda su vida hasta que su aliento de vida ya no sea más, predicando el evangelio, aún teniendo la otra parte, la otra naturaleza pecaminosa. Pero lo que pasa es que Pablo, el secreto de Pablo fue que él no, la naturaleza pecaminosa la mantuvo en estado calavérico. La tenía neutralizada. Por eso Pablo dice que ha ganado, que ha peleado la buena batalla, esta batalla que no es contra sangre ni carne, sino contra
las potestades internas. O sea que debemos ganarle la batalla a Satanás, que sí, que él nos ofrece lo que a nosotros nos gusta, lo que al viejo hombre le gusta, nos ofrece. Y lo pinta tan bonito que nosotros caemos. Pero si nosotros no mantenemos alimentada a ese viejo hombre, Satanás me puede presentar lo que quiera. Pero yo voy a saber, no, eso ya no me interesa. Le vamos a decir a Satanás, yo ya no voy a caer en el mismo hueco, en el mismo hoyo donde estaba antes, de donde Cristo me sacó. O sea que yo soy como un perrito terco. Estoy metido en un hueco, Jesús me salva y yo regreso a ese hueco. Y lo peor es que ese hueco es de muerte y muerte eterna. ¿Qué hacía Pablo? Pablo tenía su culto personal. Pablo tenía su comunión verdadera con Dios. Él oraba y principalmente predicaba. Y la predicación es que nos mantiene a nosotros de pie. Porque yo puedo leer la Biblia, yo puedo estudiarla en la casa, pero si yo consumo y no le muestro a los demás, no les presento a Cristo, no estoy haciendo nada. Hay una cosa interesante que hago y que ayuda muchísimo, y yo no sé si ustedes han escuchado del journaling, no sé cómo se pronuncia. Y es cuando nosotros cogemos un cuaderno, especialmente, el journaling especialmente es un cuaderno de pasta dura, donde nosotros podemos hacer nuestros devocionales. Devocionales como la escuela sabática, ¿no? Nosotros tenemos nuestra escuela y anotamos allí todo lo importante. Incluso si las líneas no bastan, por ahí, por los laditos en blanco, escribimos, ¿no? Pero eso es referente a la escuela sabática. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, si estamos leyendo el Revivados por su palabra, anotar ahí en un cuaderno, aparte, tener un cuaderno específico para eso, sobre lo que esos versículos, sobre que ese capítulo que me enseña y cómo afecta a mi vida. Si nosotros hacemos eso todos los días, créanme, hermanos, que ustedes van a estar fuertes y no van a caer tan fácil en la tentación. Pero es que el ser humano es tan débil que con un día que deje de hacer su devocional, su culto personal, olvídese. Olvídese que ya al día siguiente ya no quiere y así pasa una semana, 2, hasta puede llegar a años. Incluso a la famosísima salida de la iglesia. Porque ya no me motiva, que no sé, pero es que realmente no debería el hermano motivarlo, sino que usted debería estar motivado. Pero lamentablemente eso no pasa. Así que los hermanos que sabemos que debemos ayudar a los demás, motivar a los hermanos para que no se desanimen en la fe. No debería ser así, pero incluso Pablo nos recomienda que debemos hacer eso. Así que hermanos, el tema de esta mañana es ese, que como nosotros tenemos esas dos naturalezas, y yo sé que vamos a seguir así. Entonces no hay que juzgar a nadie, porque todos somos así. Incluso Pablo era así. Todos han sido así. El único ser humano que pisó esta tierra que no fue así fue Jesús. Pero mantengamos neutralizada esa naturaleza. No le demos lo que le gusta. Para así poder estar en la fila de los que esperan a Cristo Jesús y decir aleluya. Y estar contento. Así que hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana, que tengan un bonito día. No sé, Jesús, si ahí se